Buenas noches. Continuando con mi pequeña charla sobre el problema de George Floyd, el asesinato al afroamericano en Minneapolis, que quedó interrumpida por una cuestión técnica de acá continuó con esta pequeña charla y estaba mencionando a los gobernadores de la potestad que tienen los gobernadores para abrir y cerrar el tema de la economía. Pero en este caso también la potestad que tienen para el uso, en el caso de George Floyd, para el uso de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional en Estados Unidos es la reserva que tienen las Fuerzas Armadas. Tiene la Guardia Nacional y la aviación. La Guardia Nacional tiene un total de 300.000 efectivos en los 50 estados. Depende de la cantidad de habitantes que tiene cada estado. Están a disposición del gobernador de cada estado para suplir cuando las circunstancias lo requieran y los problemas superan a la policía estatal y locales. En el caso se ha producido en Estados Unidos una reacción muy fuerte por el asesinato de George Floyd, y ya lo expliqué en la charla anterior, pero quiero mencionar el catastrófico liderazgo del presidente de Estados Unidos diciendo que iba a reprimir hasta con el ejército. La tradición del ejército, de las Fuerzas Armadas en Estados Unidos, especialmente el ejército, porque es el que está llamado para reprimir en ciertos casos, es muy reacia a la participación en el control social. Incluso ya hubo manifestaciones de ciertos generales, en especial el general Mattis, que fue ministro de defensa del presidente Trump, diciendo de que no corresponde, que la relación que tienen las Fuerzas Armadas con el pueblo es para defenderlo de ataques exteriores, no para controlar los problemas domésticos que tienen que ser resueltos por las autoridades civiles. Esto ha creado una fricción, porque también el jefe de Estado Mayor, Milley, y el secretario de Defensa tampoco están muy de acuerdo, pero aparecen en las fotos con el presidente Trump, en esas fotos para las relaciones públicas. Continúan las protestas civiles, pero de forma generalizada. Estas protestas también tuvieron el corolario de los pillajes, que hay gente hay grupos que aprovechan estas circunstancias, como todo el mundo sabe, cuando hay desórdenes civiles, hay elementos, lo que llamaríamos el subpueblo, under people, under workers, serían los elementos marginales y criminales que se dedican al pillaje. También en Estados Unidos hay gran cantidad de pequeños grupos de extrema derecha, generalmente son los supremacistas blancos. Por ejemplo, los supremacistas blancos, voy a citar el caso de Timothy McVeigh, que pusieron una bomba en Oklahoma y a un edificio federal, pero él estaba ligado también a grupos de supremacistas blancos, y hay muchos grupos de estos armados hasta los dientes. Son pequeños grupos. Estos grupos incluso se han
volcado hacia la frontera con México para controlar, para ayudar a la policía fronteriza. Bien, dicho esto, entonces esos grupos también intervienen en forma subrepticia, por supuesto, y para crear caos. Entonces, si bien cuando es tan generalizado como el caso actual, no tienen mucha importancia en el sentido de su acción. Hasta el momento, si bien incitan, pero no hay, no hay hechos contundentes que se los pueda imputar. Pero lo que tenemos que observar es en esta circunstancia, que la protesta va más allá del asesinato de George Floyd, va mucho más allá, y del problema racial, porque intervienen también gran cantidad de jóvenes blancos y latinos, como ellos dicen, brown people, muchas veces. Entonces dicen que hay una cierta unidad, una cierta unidad en acción. ¿Por qué? Pensemos que los jóvenes de 17 a 27 años están en la edad de ebullición temperamental y se ven muy afectados, no solamente los afroamericanos, por esta circunstancia, por la explotación, ya que viene de generaciones y que ha hecho eclosión en estas circunstancias, sino también ahora están afectados otros grupos étnicos en Estados Unidos, como los blancos, digamos, de bajo nivel, bajo nivel adquisitivo, o sea, pobres en general, o estudiantes también. Los estudiantes en Estados Unidos están endeudados en su conjunto arriba de $1 trillón. Entonces, y con pocas posibilidades de ubicarse cuando terminan sus carreras. O sea, se ubican, pero no con la misma, en las mismas condiciones que se ubicaban sus padres. Entonces, las expectativas son menores y la frustración y la preocupación es mayor. Y eso se da para todas las capas sociales, tanto para los afroamericanos como para los de origen latino y hispano. Me gusta emplear la palabra hispano porque es más clara, los que hablan español. Y los blancos, estos tres grandes grupos étnicos en Estados Unidos, pero a esto se agrega los 40 millones de desocupados que hay, de los cuales la mayoría también son personas que trabajan generalmente en hotelerías, en restaurantes, o sea, son de bajos ingresos. Si bien los de altos ingresos están afectados y los de medianos y altos ingresos están afectados, pero este grupo social, este estamento, no es muy adepto a este tipo de manifestaciones. Normalmente siempre se nota que son de 17 años aproximadamente hasta los 27 años. Bueno, o sea, no es una norma general, pero ese periodo de 10 años de los jóvenes que pueden, que no tienen cargas familiares, que tienen más tiempo para ocuparse y descargar sus energías, con justa razón, con justa razón. El tema es que esta es una expresión de tipo horizontal, porque esta es una expresión de tipo horizontal
porque no es organizada. Si bien está organizada por Black Lives Matters, no, es que es una organización no piramidal, horizontal y sin gran organización. Entonces se juntan para hacer manifestaciones, pero no hay una ideología política que que los mueva y que los dirija. Entonces, el tema pasa por el resultado de estas protestas, cómo será tratado por los políticos, será tratado obviamente por el Partido Demócrata en las próximas elecciones, y también para producir cambios, pero cambios desde el punto de vista político. O sea, si bien se presiona de abajo, no hay una ideología, un partido, lo que sería en el marxismo un partido de vanguardia que organiza. Entonces todas estas manifestaciones civiles tienden después, con el tiempo, a diluirse. Se vio, por ejemplo, en el caso de la época de Vietnam, de la guerra de Vietnam, que parecía que iba a producirse grandes cambios con esa generación de Flower Generation, y no fue así. Después entraron en el sistema, la mayoría de los jóvenes esos, en la época de los hippies, pero la mayoría se incorporaron porque eran en su gran parte estudiantes. Ahora bien, dicho esto, el malestar social está ahí. El malestar social está ahí. El malestar social por el desempleo, el malestar social por la falta de oportunidades. Hay un malestar social en Estados Unidos y bueno, veremos cómo se va desarrollando, porque este es un problema en desarrollo. Desde mi perspectiva, ya la he expuesto, falta un elemento unificante y que dirija. Y esto se da para el caso también que en Francia, con los Beston y todo ese tipo de cosas. Si no hay una organización ideológica que junte, que dirija, como el caso, por ejemplo, el caso de Maidán, que fue organizado seguramente todos sabemos que fue organizado básicamente por la CIA, y también intervino también elementos de Alemania, organizaciones de Alemania y las propias del mismo país de Ucrania, las extremas derechas, organizaciones más masivas. Quiere decir que había alguien que dirigía. Entonces, en cambio, por ejemplo, en la primavera árabe fue también una explosión de malestar social. Se consiguió, pero no mucho, no mucho. Y después terminó, como ya sabemos, con Libia, con Gaddafi, terminó con la dictadura militar de Sisi, el general o mariscal, porque siempre se suben los grados, en Egipto. Bueno, esta es la breve referencia que quería hacer con respecto al malestar que hay en Estados Unidos.